por George Giudice. Hemos tenido también, pues el día de ayer, mesas relacionadas con el reciclaje audiovisual, el reciclaje en la música, el reciclaje en la literatura, un concierto también bastante interesante de dubstep y breakbeat. Y el día de hoy, para seguir con esta serie de actividades, tenemos una mesa relacionada con el reciclaje en las artes visuales, en las artes plásticas, que es coordinada exactamente por Viviana Martínez, investigadora egresada de la UAM, con maestría en artes visuales, en estudios visuales, perdón. Recuerden que pueden seguir el evento también vía streaming, por si quieren ahí tuitear para que sus amigos también lo sigan, es a través de la página del Museo del Chopo. Pueden seguir el hashtag, que es #GatoBastardPop, y seguir la cuenta del Museo del Chopo, que es @Museo del Chopo. Entonces, bueno, aquí ahora le doy la palabra a Viviana para que presente a los demás participantes, y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues con esto damos inicio al debate de la mesa del reciclaje cultural en las artes. Como ponentes tenemos a Misael Marín, que él también es investigador. Actualmente hace su doctorado en estudios humanísticos y culturales. Él es maestro en diseño y tiene licenciatura en arquitectura. Entonces, digamos que él mismo es como una mezcla cultural muy interesante. Nos va a hablar sobre una parte de su proyecto que está desarrollando en el doctorado, pero aplicado como a este fenómeno del reciclaje cultural y el bastard pop. También tenemos al artista visual Máximo González, argentino, que reside desde hace muchos años aquí en la Ciudad de México. Ya es más un artista mexicano que argentino, yo creo, o más bien como ciudadano del mundo. Y pues su práctica como artista siempre ha sido como un reciclaje en diferentes niveles, desde reciclar como objetos, reciclar por ejemplo papel moneda para crear algunas de sus piezas, pero también como un reciclaje conceptual acerca como de toda la tradición de arte hasta los últimos tiempos. Y por otro lado tenemos al Curizambuto, un proyecto que estuvo en internet hace poco circulando, tenían su página del Facebook, tenían su blog, y bueno, es un proyecto artístico que desarrollan Javier Pulido y Mariana Aguirre, que también es doctora en Historia del Arte, y bueno, es bastante interesante como su proyecto porque pone como en práctica todas como las cuestiones de la bastardización de la cultura, de la mezcla como de imágenes y el reciclaje de obra de otros artistas como discurso, y también poner en evidencia cómo otros artistas hacen este reciclaje como una práctica normal y que se repite constantemente en muchos momentos del arte. Y bueno, como introducción más o menos, pues nosotros podemos darnos cuenta que en el mundo del arte siempre ha habido una mezcla cultural, citas constantemente una y otra vez acerca de fenómenos que sucedieron antes. Duchamp, por ejemplo, decía que el juego del arte es un diálogo entre todos los humanos de la historia, ¿no? Entonces, siempre que vamos a ver una exposición, siempre estamos viendo un montón de citas acerca de otras formas de hacer arte para que dan como resultado lo que nosotros actualmente vemos en las exposiciones. Sin embargo, yo creo que hay todavía como hay muchas dudas acerca de este tema, porque a partir de los últimos años es como más evidente y como más generalizado el uso como del reciclaje de imágenes, el hacer citas, reapropiarse como de términos, de conceptos, de materiales, de obras de otros, y es algo que generalmente se ha hecho en todos los tiempos. Entonces vamos a profundizar un poquito de esto y vamos a ver como la perspectiva de cada uno de los ponentes, cómo ha sido su experiencia enfrentándose como a esta práctica de mezclar y mezclar imágenes, textos, sonidos, formas de pensamiento. Y bueno, le doy la palabra a Misael Marín para que nos presente su proyecto. Bueno, buenas tardes. Como ya decía Viviana, mi formación estrictamente académica pues no correspondería a los modelos tradicionales, o si se puede decir tradicionales. Estudié arquitectura mientras estudiaba la escuela de música, porque también soy músico, y bueno, los azares del destino me llevaron a la actividad docente y académica, y pues sigo produciendo, y pues les voy a platicar un poquito de qué es lo que hago. Yo le llamo remix o remezcla a lo que hoy vemos, hoy conocemos nosotros como acercamientos a lo que percibimos nosotros como realidad, ¿no? Por un lado artísticamente, o por otro lado en la vida cotidiana, en fin, pero es algo que nos viene, yo creo que nos viene
como programado o preprogramado a los humanos. Siempre estamos observando, y si no, vean y observen también a su vez cómo aprenden los bebés, ¿no? O sea, copian y te van copiando lo bueno y lo malo. Sin embargo, nosotros como personas disque adultas o con criterio, podemos decidir qué es lo que nosotros agarramos, nos apropiamos y a su vez devolvemos. Yo le llamo posibilidades infinitas al remix. Y lo que yo estudio más bien es el papel del remix en la configuración de identidad, cómo a nosotros nos configura desde muchos ámbitos. Entonces, hay una frase que para mí fue reveladora cuando estaba en la escuela de arquitectura, de un diseñador, Ron Arad, que decía: "Everything that you like, I like it 5 years ago". O sea, todo lo que a ti te gusta, a mí me gustó desde 5 años, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy arrogante al principio, decía: ¿cómo este güey se atreve a decir que todo así, qué mamón, ¿no? O sea, qué arrogante. Pero después, entrando a los temas que a mí me interesan y que siempre me han interesado como músico, como DJ, como persona, inclusive, fui entendiendo por qué decía esto, porque realmente él iba a las bases del diseño y entendía que nada de lo que él veía o de lo que él hacía realmente era original, nada es precisamente original o puro. De aquí yo lo transporto o lo traigo a cómo las formas en las que nosotros consumimos, en las que nosotros nos relacionamos con los objetos o con las cosas o con la realidad, se alimenta. Yo le llamo, tomando palabras de Lipovetsky, le llamo el hiperconsumo, ¿no? Yo le puse doble M, pero le puse una doble M ahí, pero bueno. Yo creo en el hiperconsumo, pero también diría que este hiperconsumo, o sea, los sujetos que somos hiperconsumistas, como hoy lo somos, estamos alimentados por los procesos de hipermediación, o sea, más allá del más allá del más allá, ¿no? O sea, creo que hoy no nos viene ya, gracias. No nos termina de completar un solo término. Entonces, como personas contemporáneas, necesitamos de más cosas, ¿no? Según yo. Y esto García Canclini lo decía con sus culturas híbridas. Pero yo creo que hoy no es suficiente esa teoría, ¿no? No termina de redondear lo que vivimos hoy en día con los medios digitales, con la forma en las que nos comunicamos, o las formas en las que nos comunicamos, en las que creamos, en las que distribuimos y en las que consumimos. No le alcanza a la hibridación explicar cómo hacemos esto. Yo no estoy diciendo que esté mal, simplemente es otro contexto y pertenece a otra realidad y pertenece a otro momento, que si bien puede completar las cosas como las pensamos, yo pienso que le faltan cosas, como a todos nos faltan cosas. Y esto se puede observar, ¿no? Tomé como ejemplo la forma en la que se conformó el colectivo Nortec, ¿no? Esto se puede ver muy fácil, cómo los procesos de hibridación, luego, ¿no? Además no tengo tiempo para pasar los videos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se completaron? Dice que habla de la reinterpretación de la mezcla, ¿no? Que está por acá. Y yo reinterpreto a Yurice y digo que hago una comparativa con el surgimiento del tecnobrega o con los sonideros en nuestro país, ¿no? Cómo estas personas toman cosas que pareciese que no le pertenecen a un tipo de música o a un tipo de realidad, pero sí le pertenecen a una realidad social, y entonces con esto construyen las mezclas y las remezclas que configuran y que van configurando la identidad individual y colectiva, ¿no? De un imaginario colectivo, de cómo nosotros nos vamos relacionando con nosotros mismos y entendemos lo que es el twerk, ¿no? Por ejemplo, aquí ahorita hace rato estaba escuchando
¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo es posible que una noticia viaje tan rápido y sepamos que es un twerk y ahorita ya a 2 semanas ya parezca como algo obsoleto, caduco y hueva, ¿no? Ya fue, ¿no? Ya pasó. Y lo traemos, pero lo seguimos trayendo como una figura, hasta poder decirse como una figura retórica. Bueno, no tengo tiempo para los videos. Y habla del imperio de lo efímero, o podemos hablar de un imperio de lo efímero, de que todo se escurre, todo se va, lo estéril, hablarían los teóricos de la hibridación. Pero yo también hablaría de cómo nosotros percibimos la realidad, cómo nos construimos copiando, imitando, destruyendo y construyendo la realidad, o lo que creemos que es la realidad, ¿no? Lo que percibimos como realidad. Un término que me gusta mucho de Judy, sé que lo van a escuchar después, es del sibarita, ¿no? De cómo va más allá de la terminología que decía Weber, ¿no? Que ensalzan todo lo que, cómo van completándose, cómo se van haciendo como eruditos, cómo se van haciendo como seres casi intocables, que saben o que conocen de todo. Y yo creo que podemos pensar nosotros que las personas, que nosotros somos una especie de sibaritas hoy en día, o los medios tecnológicos nos llevan a ser una especie de sibaritas, que si tú no conoces de algo puedes ir a checarlo al internet o a donde tú quieras, y si no te gusta, entonces no lo haces y ya, ¿no? No necesitas conocerlo. Y bueno, aquí me gusta mencionar el caso de Pica Jiménez, ¿no? Con la ética del hacker. O sea, ¿cómo podemos pensar a lo mejor en los 80s una ética de un pirata, ¿no? De alguien que está robando algo. Sí lo tiene, ¿no? Un Robin Hood moderno, ¿no? O un pirata que tiene cierta ética, o que las instituciones nos han hecho pensar que son piratas, ¿no? Que son personas malas y que es malo copiar y no nos damos cuenta que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Castells podría decir que la información nos acerca a todo de manera inmediata. Jenkins, Scolari nos dirían que esto ocurre por las hipermediaciones y por la forma en la que viaja la información. Y entre muchos otros, de cómo podemos explicar cómo se logra hoy una producción, una producción en lo contemporáneo. O sea, cómo producen los artistas, o cómo producen las personas que están ligadas a los ámbitos artísticos. Yo creo que también la web 2.0 y las variaciones, o todas sus variaciones en todas sus formas, a nosotros nos han acercado de manera mucho más inmediata a la información, a través de un ambiente simulado. Podemos simular el Facebook, ¿no? Es una simulación, el Twitter es una simulación. Y si no, pues vamos a recordar la teoría de la singularidad de Kurzweil, ¿no? Que dice que todos los medios, todas las máquinas cada vez se van haciendo más eficientes para que estas máquinas hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y pasar de computadoras o de aparatos que ocupaban antes un salón a una computadora, y que la podamos tener, una cosa que está aquí tan pequeña y que es mucho más potente, ¿no? que un transbordador con el que se lleva a la luna. Sería algo así de lo que habla Kurzweil, ¿no? Que la tecnología nos va acercando a nosotros, es una herramienta que nos acerca a nosotros a poder remezclar y a podernos copiar de mejor manera como humanidad. Y hablando de cosas un poco más actuales, me acuerdo de un comentario que hizo Bauman, que decía que él no creía en las manifestaciones internacionales de los indignados. Pues sí, está bien, ¿no? Qué bueno. O sea, él se dio cuenta de eso de manera muy inmediata y él tendrá su postura. Pero pues yo digo que es fácil hablar del otro lado del mundo, no estar así en otro lado del mundo y hablar de una realidad que no se conoce, ¿no? Eso es muy sencillo. Las hipermediaciones o los medios de comunicación que hoy tenemos, la forma en la que la información viaja, nos hace expertos, o nos puede hacer casi expertos, ¿no? de alguna materia, y poder opinar de cualquier cosa, o poder agarrar cosas de la historia y poderlas manipular. Sin embargo, yo me pregunto hoy en día si yo creo en Bauman, ¿no? O sea, él no cree en una cosa, yo me pregunto, yo no creo, o sea, yo creo en Bauman, o yo creo en los teóricos que están planteando las cosas. Nosotros como en la actualidad, el hecho de que ocurran, o que haya opciones distintas
para poder agarrar, para poder sujetar y para poder remezclarnos, hace que nosotros tengamos un poder de decisión mucho mayor, ¿no? Y además, pensar que en este momento que somos híbridos, nada más, sería casi como pensar que somos capaces de hacer nada, ¿no? O que no somos capaces de hacer nada, y que las cosas que hacemos son estériles, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que lo que estamos produciendo, lo que está produciendo la humanidad el día de hoy, las expresiones que tenemos el día de hoy, son tan válidas como las que se han hecho durante todo el tiempo. Afortunadas o desafortunadas, pero es mejor que existan a que no existan. Lipovetsky, ¿no? Este filósofo francés, podría decir que se puede ver en la moda, o cómo la moda ensalza los antivalores, ¿no? En ciertos contextos. Pero yo puedo decir que también la moda somete a los pensamientos individuales. Y recuerdo mucho una carta de Nick Brees. Nick Brees es un estudioso del remix que está en Chicago, muy joven. Él es un cuate muy apasionado con sus temas. Él es como el papá del data mosh y de todas estas expresiones tecnológicas de las computadoras, para hacer arte con las computadoras, pero no arte tradicional con las computadoras, no angelitos, sino cosas raras para él. Él mismo dice que son raras. Y le escribe una carta a otro cuate que está en la Universidad de Boston, le dice, Brad Trommel le dice que el remix ya está pasado de moda. Le dice, oye Nick, ¿sabes qué? Ya, el remix, ¿qué remix? Ya eso tienes 5 años hablando de lo mismo, ya cámbiale, ya está pasado de moda. Nick Brees le contesta de una forma muy sabia, muy acertada, le dice, pues claro maestro, está pasado de moda, porque pues algo, o sea, si tú crees que algo nació desde hace 5 años, pues claro que va a pasar de moda muy rápido, ¿no? O sea, va a pasar de moda porque pues sí, güey, o sea, tú crees que es nuevo, pues no es nuevo, y sigue ocurriendo, y está incompleto, y los procesos siguen incompletos. ¿Se tienen que completar? No sé, pero siguen incompletos. Hoy podemos, nosotros como productores, tengo un problema yo con la palabra artista, ¿no? O sea, más bien yo diría como productores, bajo mi perspectiva o bajo mi punto de vista, puedo decir nosotros como productores tenemos la gran, pues, es una responsabilidad y además es algo muy perrón, o sea, muy chido que podamos contar historias a partir de las historias que otros han contado, ¿no? O sea, está, como le decía Viviana hace rato, ¿no? Duchamp lo decía, y era sensible para darse cuenta. Nosotros creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos esa capacidad de poder contar historias con las historias que se nos han contado, construir cosas con lo que nosotros vemos, escuchamos, vivimos, en fin. Yo me gustaría cerrar con esto que, pensándolo, ¿no? La última semana decía, bueno, ¿por qué? Ya hace rato les pregunté, ¿por qué Bastard Pop, ¿no? O sea, ¿por qué reciclaje? Que ya lo explicarán mucho mejor, que a lo mejor de lo que yo le puedo hacer. Pero yo puedo decir que remix, reciclaje, remezcla, mashup, Bastard Pop, pues es lo que hacemos, ¿no? O sea, simplemente es como una forma de ponerle un nombre distinto a lo que nos apasiona y lo que nos gusta hacer, cómo es un lenguaje y cómo se convierte también en un argumento de producción que lleva con sí, o en sí más bien, otro tipo de repercusiones, ¿no? Desde las legales hasta las culturales, hasta las emocionales, en fin, ¿no? Pero creo que es como para reflexionar, para que ustedes también se lo lleven con una reflexión, que realmente nosotros siempre estamos incompletos, eso yo lo creo, ¿no? Y no del incompleto como del amor de la media naranja, ¿no? Sino que estamos siempre en la búsqueda del complemento y de construirnos y de generar un producto nuevo a partir de productos que hemos observado, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerraría mi intervención y le cedería la palabra a Máximo, y pues, muchas gracias. Pues muchas gracias, Misael.
Buenas tardes, yo soy Máximo González y les voy a mostrar algunas piezas que yo estoy reflexionando sobre el reciclaje, que tiene que ver con cómo abordo el tema de reciclar no solamente un papel, un objeto, una cosa de plástico o algo, sino cómo reciclo una idea, cómo reciclo un valor, cómo se recicla un concepto o diferentes formas de entender o reflexionar sobre lo del reciclaje. Aquí pueden ver una imagen bastante chistosa, que son dos billetes, uno de Bahamas y otro de Honduras. El de Bahamas tenía la cara de Colón y el de Honduras tenía la cara del Lempira. Entonces, lo que yo genero acá con estos símbolos que perdieron su humanidad al ser hecho un billete, los vuelvo a humanizar y sucede una venganza, hay ahí como una venganza gozosa. Entonces como el juego hay un juego sobre los niveles de reciclaje aquí del billete fuera de circulación, devaluado, deshumanizado, que lo vuelve a humanizar, que vuelve a cargarse de contenido y vuelve a cargarse de historia y a reflexionar sobre la cosa histórica, ¿no? Entonces, a ver, voy a mostrar otra imagen. Por ejemplo, esta es otra imagen que se llama Oil is not finished yet, que significa el petróleo no está terminado aún o todavía. Y es una rueda, es la goma de una rueda de auto, y le recorté este texto y dejé la goma ahí, ¿no? Entonces, aquí también como uso los símbolos, las cosas que representan una cosa que terminan perdiéndose y después vuelvo a recuperar. Entonces hago un juego y me revuelco en el pensamiento de cómo rescatar la cosa y cómo hacer enunciados a través de este texto y el uso de la rueda y de la pérdida y de recuperar. Entonces todo acá también se puede reflexionar un poco sobre cómo abordo con otro material, con otra cosa, casi los mismos problemas, que lo abordo acá, pero ya no con el material, sino con la idea. Este es un proyecto que hice hace unos años, que el nombre se llama Proyecto para la reutilización de vehículos obsoletos después de la extinción del petróleo. Larguísimo el título de la exposición, y son todos estos dibujitos, acuarelitas bien hechitas, bien hechecitas, bien bonitas, sobre eso le presento a los gobiernos en el 2040, cuando ya no esté más el petróleo, ya se haya terminado la última gota. Entonces le presento en forma como de proyecto arquitectónico qué hacer con eso, y entonces yo quiero reciclar estos vehículos y ponerle plantas o árboles que generen un alimento. Entonces una forma de reparar, es una especie de chiste y una especie de toma de conciencia, pero ya de otra forma de reciclar, porque estoy usando papel nuevo, estoy usando acuarelas nuevas. Entonces es la idea la que reciclo, ¿no? Es el proyecto de reciclar. Entonces hice un montón de estos dibujos, me divertí haciéndolo. Esta es una pieza que es dinero, que el color naranja que ven amarillo es de 100 pesos, los azulitos claro es
de 20 pesos, de 50, de 200 pesos. Entonces, se puede reconocer el valor por su color, la nominalidad por el color. Y entonces lo que yo hice fue, presenté un proyecto al director de la fábrica de dinero en México. Entonces ellos, cuando la forma de control que tienen, cuando imprimen los billetes, imprimen el dinero y entonces el borde de las hojas tiene toda la información del control de qué billete está ahí, qué billete tienen, está por entrar en circulación. Entonces, una vez que pasa el último proceso, cortan el billete y esas tiritas donde servía de control lo incineran, lo queman. Entonces le pedí que me lo den y yo reconstruí, fui a Oaxaca a ver cómo trabajaban los artesanos de telas y fui a ver cómo ellos usaban y fabricaban sus telares y fabriqué un telar con un montón de bastidores viejos que tenía y creamos estas telas gigantes, que esa la más grande tiene 12 metros por 4. Y después este proyecto que se llama Casa de Cambio lo hice en varias ocasiones, una vez en México, otra vez en Miami y otra vez en Londres. Entonces lo que hice fue de billetes viejos fuera de circulación, este era de 20 pesos por ejemplo, entonces respeté su nominalidad y le calé como un papel picado la palabra 20 y este de 50 le calé la palabra 50 hice un montón recuperé la nominalidad vaciándole con estas letras lo que valían esos billetes, y en México los cambiaba por los de 20 los cambiaba por 20 pesos, en Estados Unidos los cambiaba por $20 y en Inglaterra los cambié por 20 pounds, igualmente los de 50. Entonces hubo un poco de conflicto y tuve que convencerle, ¿no?, al que me compraba por 50 pounds, que es diferente a 50 pesos todo el valor. Entonces sí, los de Inglaterra decían, no, pero como yo entonces me voy a México, yo me conviene comprar en México. Entonces, bueno, pero tienes que ir a México a comprarlo, ¿no? Entonces el juego del valor y su nominalidad y su símbolo, ahí fue una forma de reciclar en qué país y cómo uno interpreta su nominalidad, sus valores. Entonces, bueno, hasta ahí les quería mostrar más o menos algunas cositas como para no salirnos del tema, porque tengo una obra como bastante amplia en otras cosas, y entonces ahí se puede hablar un poco sobre el reciclaje y cómo en diferentes niveles de valores de culturales, sexuales, sociológicos, antropológicos, se puede abordar el tema del reciclaje, de cómo se puede abordar y cómo uno recicla en las cosas, como yo fui reciclando todo eso en diferentes cosas y transformando y reinterpretando históricamente y socialmente algunas cuestiones. Bueno, ahora Bueno, pues muchas gracias, Máximo. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Curi Zambuto, que no se quieren llamar como un colectivo. Sin embargo, nosotros lo ubicamos por el proyecto que tuvieron en circulación en internet hace algunos meses, y pues nos van a contar más o menos su historia y en qué consiste su proyecto y cómo se ha ido como derivando una serie de situaciones que evidencian como la paradoja del reciclaje en el circuito artístico. Bueno, les cedo la palabra a ellos. Hola, buenas tardes.
voy a empezar con la presentación, pero... Bueno, entonces empezamos con el título Apropiación como crítica institucional, reciclaje y reconfiguración de imágenes en Curizambuto. Curizambuto es un proyecto que realizamos Javier Pulido, artista visual, y yo. Todo empezó con un perfil falso en Facebook de Gabriel Orozco, que Javier empezó en noviembre. Se desarrolló durante 2 meses. Es muy claro que era Gabriel Orozco, jamás dijimos que era, o jamás él dijo que era Gabriel. Y el proyecto acumuló 900 amigos en alrededor de 2 meses y se basó en la reproducción de obras, o no de obras, de imágenes que se parecían a las obras del artista visual Gabriel Orozco. Entonces era una serie de confusiones que por lo menos Javier tenía muy clara que era falso. Ya había gente que sí sabía que era falso y había gente que se fue con la finta. Entonces, por ejemplo, él tenía un montón de obras que encontraba por Google, de imágenes encontradas, y que las subía, y al aparecer en el perfil de Gabriel Orozco, pues ya la gente pensaba que eran obras de arte. Entonces se hacían discusiones, la gente les daba likes, y por ejemplo tenemos a gente como Magali Lara, que es una artista pues algo conocida en México, es bastante conocida, que le daba like, y otras personas como Felipe Ehrenberg, ¿quién más? Muchísimos personajes de la vida cultural del país tuvieron esta confusión de ver que había un perfil que se llamaba Gabriel Orozco y mucha gente no lee bien. Entonces era un ejercicio muy fácil de cooptar imágenes basura de catálogos, de Mercado Libre, de cualquier cosa que sale en Google que no son obras de arte, que tenían esta estructura visual, y postearlas como obra. También hacer citas incomprensibles, textos ininteligibles, traducidos al inglés en el traductor de Google, y hacer esta combinación de estas imágenes con estos textos y con el nombre de Gabriel. Entonces había la confusión de que eran obras de arte, ¿no? Porque no entendían, pero se parecían. Entonces la mayoría de mucha gente se fue con la finta, pero hay que puntualizar que la mayoría de la gente que se fue con la finta es gente que es experta en arte contemporáneo. Bueno, se dicen, ¿no? Es muy Pensaban ser importante expertos. eso. Había gente que mandaba correos electrónicos diciendo, por ejemplo, me acuerdo de una chava que dice, yo estoy explorando tu obra, Gabriel, y estoy en el Reina Sofía. Siempre era gente como que muy linda, ¿no? Que sabe mucho de arte, estaba estudiando arte contemporáneo en el Reina Sofía, y ella estaba muy clara de la obra de Gabriel Orozco y le mandó un mail para que la hiciera un proyecto con ella, ¿no? O sea, es un ejemplo de que mucha gente que supuestamente era experta en arte contemporáneo, aparte que sabían de la obra de Gabriel Orozco, pensaban que era su obra, ¿no? Cuando eran imágenes completamente falsas. Y bueno, esto, como ya dijimos, creó una confusión yo creo que fue la confusión tanta que después Curimansuto, que es la galería de Gabriel Orozco, de verdad, bueno, ahí no se ve bien, pero sí sale el nombre de Curimansuto, dicen que queremos aclarar que la cuenta de Facebook de Gabriel Orozco no tiene ninguna relación con el artista, y ahí se ve, bueno, que aparte Javier le dio like, yo le di like, y pues se nota que sí tuvo cierta relevancia, porque la misma galería tuvo que, pues aclarar que no era eso, y poco después, como al día, tumbaron pues el perfil, porque se supone que en Facebook los perfiles deben ser llevados por gente verdadera. Sí, es que se creó tal confusión, porque sí había una confusión real. Por ejemplo, Felipe Ehrenberg, que es como un artista muy conocido, era súper amigo de Gabriel, ¿no? Le daba like a todo, era súper amigo. Entonces realmente había una confusión. Lo primero que hizo Curimansuto fue sacar a la luz el perfil de Gabriel, del verdadero, así como que lo tenían guardado de Facebook, porque yo creo que no le interesa. Entonces lo sacaron, pero
la gente siguió creyendo, o sea, había como gente que creía que era un perfil falso, pero nunca, por esta misma hambre de conocer al artista y de ser amigo de él en Facebook, como que no decían, sabes que eres un pendejo, muchos lo decían, por ejemplo, me decían, sabes que este güey es un pinche falso, es un pendejo, pero si eres, te invito a España porque vivo en España, y o sea, siempre había una precaución porque, y es algo que nutre el arte contemporáneo, pues es el amiguismo y el quedar bien con todos. Entonces, una de las cosas que le daba fuerza a esta página era esta intención o pretensión de muchos actores del arte en ser amigos, o sea, tenían la esperanza de ser amigos de Gabriel Orozco, y eso los hacía creer, ¿no? Ellos creían. Sí, de hecho un amigo mío me decía, no, es que el verdadero artista está detrás de la página. Ajá, y le dije, pues no, porque es un amigo mío, entonces pues yo sé que no es él. Y bueno, yo no estaba en ese Por entonces... cierto, ese amigo de ella es una persona que tiene un lugar de arte Sí. en Guadalajara, y él inventó a ella, porque ella ya sabía, pues, yo empecé con la página y después empezamos a hablar de la página y le contaba, mira, me mandaron esto. Entonces había alguien que tiene un lugar de arte en Guadalajara que decía que él me mandaba correos como Gabriel, y a ella le contaba por su parte que era amigo de Gabriel Orozco, No, y que lo había visto en Nueva York aparte, ¿no? Casi. Pero bueno. Y ya el reciclaje en sí de las imágenes, ya en Curisambuto, que operó como página de Facebook, es más claro, se tomaban imágenes de artistas de Curimansuto o de otros artistas mexicanos o internacionales, vivos o muertos, y aquí como vemos, se compara la obra de la fotografía de Gabriel Orozco con la maja desnuda y la maja vestida, y estas comparaciones les decíamos el who wore it best, que es quién se ve mejor o quién se ve mejor con el vestido, a su vez son copias de una práctica de las revistas de moda, no de moda, como de chismes de Estados Unidos, donde cuando salen tres chavas con vestidos similares, o con el mismo vestido en varios colores... Esa perra me copió el look, ¿no? Esa perra me copió el look. Sí, más o menos. Y entonces era como que reciclar las prácticas de las revistas de los famosos de Estados Unidos, que también pasan en México, y aparte reciclar estas imágenes. Lo malo fue lo que pasó, que un abogado decidió tumbarnos esa imagen como a un mes o a 2 semanas de cerrar la página. Entonces realmente vemos que una imagen de Gabriel Orozco fue la que fue censurada por primera vez, alegando la infracción de derechos de autor, aunque pues realmente nadie... Y que es en la práctica del arte, desde al menos desde los 50, desde mediados de siglo, pues es una práctica común el reciclaje de imágenes. Yo creo que por eso tomaron esta cuestión del pop, ¿no? Desde el pop es muy clara, y es un poco incongruente el hecho de que se tomó la plataforma de Facebook y del internet, porque pues es muy fácil, ¿no? Todos los memes hacen esto, es una práctica que todos hacemos, todos hemos hecho un meme, he visto un meme. Entonces lo que hace es un ejercicio de reciclaje de imágenes, ¿no? Entonces lo que hacíamos es, entre muchas cosas que hacíamos en la página, era comparar quién había hecho mejor tal cosa, evidenciando que había pues alguien que ya había hecho esa idea de alguna u otra manera, ¿no? Entonces también es un poco incongruente el que artistas que son de los 90s, y que esta práctica es desde mediados del siglo pasado, y que son artistas que han tomado imágenes, no sé, el mismo Orozco o cualquier artista de 50 años para acá, como decía aquí muchacho de los lentes rojos, que no me acuerdo cómo se llama, a Misael, perdón, que por cierto ya estuvo en los lentes rojos, no es cierto. Hay una práctica que es común en el arte, ¿no? Que es reciclar las imágenes, y que a nosotros nos parece una súper incongruencia que haya habido un ataque a esa libertad, ¿no? Sí, entonces esa era una de las maneras en que reciclamos las imágenes. Luego tenemos la serie de No More, que es más bien como una crítica al reciclaje de fórmulas y de elementos dentro del arte contemporáneo que
que le han funcionado a muchos artistas y que de ahí otras personas más jóvenes o con menos trayectoria se cuelgan de estas fórmulas. Aquí sí hay que puntualizar que nosotros en la página lo que principalmente criticamos y que criticamos desde Gabriel Orozco era esta bastardización de las fórmulas del arte contemporáneo, sobre todo, que si bien es una práctica común, como les decía, desde hace mucho tiempo, también hay una bastardización de estas fórmulas, ¿no? Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el mismo museo hay una muy bonita exposición aquí que se llama, de Daniel Alcalá, que se llama Hotel, ¿qué? Hotel La Chingada, perdón. Hotel Museo, el Hotel Museo. Vemos muy claramente, yo les invito a que vayan a verla ahorita. Bueno, cuando acaben, después de nuestra super charla, vayan a verla y van a ver un claro ejemplo de esta bastardización, de esta esterilización. Yo creo que sí llega un punto en el que ya no es que tomemos estas imágenes o estas fórmulas y reconstruyamos algo. Ya llega un momento en el que solamente es copiar una fórmula estérilmente y repetirla sin reconfigurarla, ¿no? Lo que vemos ahí, por ejemplo, lo que veíamos en la imagen anterior era una recontextualización, una crítica hacia una imagen. Vemos lo que vemos es una recontextualización de una imagen y lo podemos ver en la obra de Máximo, como nos enseñó. Pero también hay muchas cuestiones, por ejemplo, lo que veíamos en el Hotel Museo es una fórmula plástica, una fórmula estéril completamente que no nos dice absolutamente nada. Vemos sombras, vemos arquitectura, vemos estructuras como de anuncios, que eso lo hacen 1000 personas y que no importa que lo hagan 1000 personas, el problema aquí es que no está reconfigurando nada, es simplemente, es un manierismo. En la historia el manierismo es, después del Renacimiento, vienen todos estos artistas que empezaron a copiar a los renacentistas, pero que realmente no había una pretensión más allá de seguir con los mismos cánones. Entonces lo que se ha hecho es simplemente seguir con esta fórmula que ya se vuelve completamente estéril, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo lo que pueden ver aquí en esta exposición. Claro, que viene completamente de algo comercial, que es lo que se vende, es lo que está en todos los museos, es lo que está en todas las galerías, es la repetición de la repetición de la repetición, pero, como les decía, sin resignificar absolutamente nada, más que completamente estéril, ¿no? Entonces, una de las prácticas de la página era evidenciar algo que es muy evidente, valga la redundancia, que era estas prácticas, estos clichés que vemos, que todos reconocemos en el arte contemporáneo, que hasta los vemos en los comerciales, que los vemos en el diseño, que los vemos donde quiera, y que nos parece que ya estábamos, bueno, a mí me parece que estoy hasta la madre de ver siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y el mismo, o sea, ni siquiera dices, bueno, yo pongo una bola blanca o un hotel y quiere decir esto, y yo pongo el mismo y quiere decir lo otro, no, simple, hasta la fórmula, hasta el texto, la conceptualización acerca de la arquitectura y de todo lo que me digan es exactamente lo mismo, es una fórmula. Entonces, lo que queríamos evidenciar era todas estas prácticas que se hacen muy comunes y que ya son completamente estériles, y yo creo que a todos los que hacemos algo en cuestión visuales, o hasta si nos ponemos unos lentes como él, que se los pone rojos, de cierto tipo, vamos a vernos retratados aquí porque todos caemos en el no more, ¿no? Y es algo así. Entonces, Javier tomó
poquito más. Más no humor. Lo vemos al final, ¿no? Yo creo que lo vamos a Sí, mejor al final si quieren, más bien quería acabar lo que teníamos que decir, pero lo malo de usar todas estas imágenes es que mucha gente se enojó por lo que decíamos, y primeramente, aparte de que denunciaban mucho del contenido que poníamos en Facebook y quitaban los posts individuales, aquí fue el mensaje que recibimos cuando nos tumbaron una página que Javier hizo para la galería de Curizambuto, con los artistas de Curizambuto, que serían como Graviel Orozco, Graviel Curi, Ricky Tiravajillas, Frankie Alice, que era Sofía Taboas, Sofía, Doctor Caca. Entonces, perdón, aunque no eran imágenes de ellos, ni siquiera eran sus nombres, y era claro que era Curizambuto, pues esta página, alguien se quejó, dijeron que era propiedad intelectual. No era propiedad intelectual de los artistas porque no era arte, se convirtió en arte ya que se subió a la red. Y que la habíamos copiado de Facebook, no, pues tampoco se copió nada de Facebook. Facebook nunca tiró la página hasta que no la tiraron después, pero esto fue alegando lo de copyright. Y ya después, esto fue en abril, durante Maco, que también nos cancelaron una exposición. Luego un abogado, aquí vemos el mensaje que me llegó Abogánster en Gmail, cuando me dijeron que la imagen de Gabriel Orozco comparada con Goya me la habían tumbado, y pues yo no creo que Goya haya mandado un abogado porque pues está muerto. Entonces pues a mí me dice eso, que alguien lo mandó, ya sea Gabriel Orozco, Curimansuto, alguien enojado. Esto fue cuando me avisaron que habían quitado esa imagen, y luego al día siguiente cerraron la página. Alegando exactamente lo mismo, que habíamos infringido derechos de autor. Que pues no, digo, yo creo que no, Que porque aparte yo no he si nos lucrado. basáramos, que si nos basáramos en esa lógica, pues todas las páginas y todos los memes serían infracción de derechos de autor, ¿no? Entonces, ahí es como una discusión también de hasta qué punto la libertad de expresión y... Exacto. No. Sí. Exacto. Sí, porque como mucha gente decía, si hubiéramos estado alabando a todos con las mismas imágenes no nos hubiera pasado nada, hasta nos hubiéramos hecho amigos de todos. Y, bueno, qué flojera, pero sí, o sea, pero como nos burlamos de la gente, hubo este intento de censura a través de la supuesta legislación del copyright, valiéndose de los mecanismos de Facebook. Y pues eso es lo que sucedió con Curizambuto. No sé si Javier quiere decir algo más. Pues yo creo que es bueno ver el video porque es muy ilustrador de esta bastardización de las imágenes, ¿no?
Gracias. Pues eso es. Digo, este es, bueno, antes para acabar, es como, es un video que muestra una parte de todos los que se generan durante 6 meses que duró la página, ¿no? Muchas gracias. Yo les recomiendo mucho a todos los estudiantes de arte que tomen en cuenta todo esto. Es bastante difícil, y creo que precisamente este proyecto que ellos tienen, aparte de que es una investigación visual así súper profunda, y también como de todos los sistemas artísticos o los microsistemas artísticos que hay en México, cuestionándolos y evidenciándolos, pero claro, es una paradoja también que ellos propongan esta cosa, porque al final de cuentas nosotros no dejamos de reciclar. Nosotros aprendemos en la vida siempre reciclando de otros, porque siempre aprendemos por mímesis. Aprendemos a hablar porque escuchamos a otras personas hablar, aprendemos a dibujar porque vemos cosas y hay que dibujarlas de la realidad, ¿no? Entonces es como muy difícil tratar de ser original, y creo que también este es uno de los puntos claves, y sobre todo en esta serie de charlas y conciertos y ponencias que ha habido a lo largo de estos días aquí en el museo, se pone en evidencia como la dificultad de querer ser como original puro. No se puede, siempre estamos tomando muestras de otros lugares, de ideas, de conceptos, de imágenes, de sonidos, y siempre estamos nosotros reutilizándolas, y nosotros configuramos nuestro pensamiento en esta misma reconfiguración constante de lo que vemos y de lo que vivimos todos los días. Entonces, pues claro, es algo bastante difícil, pero precisamente lo que ellos critican es no caer como en este facilismo de la repetición por la repetición, sino que el arte existe como para reconfigurar también estas ideas, como para darles un giro, cuestionarlas y proponer simbólicamente una propuesta distinta, ¿no? Entonces, creo que estos temas dan para muchísimo que hablar, o sea, esto no acabaría como en esta sesión, sino que es una reflexión que podemos hacer y que lo han hecho grandes teóricos, por ejemplo, Michel de Certeau, que hablaba sobre cómo el individuo por sí mismo hace como una revalorización de lo que consume, y ya no es como un consumidor pasivo, sino que también nosotros al consumir imágenes, al consumir ideas, también estamos creando constantemente. Y también, por ejemplo, tenemos otro teórico que recientemente hizo un libro titulado Postproducción, de Nicolás Bourriaud, que habla precisamente de este fenómeno del reciclaje, que a él llama postproducción, como una apropiación constante de imágenes, y cómo en el arte contemporáneo se hace como las veces como de la cultura del DJ, y que a veces es mejor ir a una fiesta rave que a un concierto de música clásica, ¿no? Y eso es lo que sucede constantemente. Claro que también una cosa muy importante que se pone en juego en estos temas es como los juicios de valor, porque si estamos hablando del arte, estamos hablando de valores estéticos, de valores conceptuales, de valores simbólicos que están jugándose en nuestra sociedad, pero que por medio del arte son evidenciados y son filtrados por medio de estas imágenes al público, ¿no? Entonces también me parece muy interesante, por ejemplo, la práctica de Curisambuto, lo de Máximo, o también lo que nos comentaba Misael, que todo el tiempo estamos apropiándonos de estas imágenes, y que son imágenes o son productos que están en la cultura. Entonces es solo tomarlos y reconfigurarlos y crear como nuevas ideas a partir de ello. No sé si alguien tiene alguna pregunta para empezar como el diálogo con los ponentes. A ver, ¿de qué lado? Hola, quería preguntarles si conocen el fenómeno que le sucedió al artista Enrique Yesic hace unas semanas, que se publicó una noticia falsa acerca de él, que había recibido un premio de Petrobras sin adjuntar el PDF, que evidentemente en el arte contemporáneo es muy importante adjuntar el PDF, pero al revés o contrariamente a lo que propone Kurimatsuto, esto no venía del mundo del arte, venía de una revista online que hace bromas, ¿no? Lo que pasa es que acabó esa situación siendo defendida por los que suelen atacar el arte contemporáneo, como son los A-believers y los artistas con H, y acabó todavía más en la prensa supuestamente racional, y acabó más lejos cuando la prensa argentina llamó a los padres de Enrique Yesic si tenían que hacer algún comentario en Argentina, ¿no? Entonces creo que decirte que este fenómeno del trollismo es muy interesante, pero llega a producir monstruos, ¿no? Entonces quería su opinión al respecto. Gracias. Bueno, obviamente pues sí nos enteramos, ¿no? De todo, de ese, bueno, yo sí me enteré de ese rollo, pero yo quiero aquí ponerlo en una postura como
que esa subjetividad hace objetivo al individuo, ¿no? O sea, bajo mi perspectiva, vivir de la subjetividad como tal, o sea, hacer estas imágenes, pues ya casi como verosímiles, ¿no? Realidades verosímiles, como decías tú, un medio oficial lo publica, entonces ya es real, ¿no? Entonces, podríamos cuestionarnos, entonces, desde es lo real, bajo qué contexto, ¿no? O bajo qué forma, o bajo qué nivel estético, o bajo qué estructura estética puede ser real. Entonces, yo creo que, bajo mi postura, es que la subjetividad objetiva al individuo, porque nosotros somos producto de operaciones aritméticas, ¿no? No nada más de la suma, sino también de la multiplicación, de dividirnos, pues de todas las operaciones, ¿no? Somos ese resultado, esa es mi opinión. ¿Alguien más quiere? Pues a mí me dio mucha risa el artículo, yo la verdad me lo creí un rato y luego como ya vemos Gerardo Curizambuto dije, ay, ahora eso lo podía poner ahí, pero qué bueno porque hubiera hecho el ridículo. Pero pues no lo hice y hay mucha gente que sí lo hizo, pero pues que se enseñen a leer y que vean las fuentes y ahí creo que lo que más confundió fue que citaron a Medina y otras personas que sí estaban involucrados en ese proceso, entonces fue Claro, como, lo que pasa también que sí, ponía en fue la duda burla y ponía en duda la credibilidad de unas personas que tienen mucho poder en el arte contemporáneo y de un jurado que da un premio. Entonces, si salieron a defender muchas personas con toda razón, porque era mentira la nota. Entonces, porque si era verdad, se venía al carajo toda la credibilidad de un montón de personas, estudiosos y gente que da un premio, que hay dinero de por medio, que hay artistas, que hay, ¿no? Entonces, era era insostenible, ¿no? Por suerte fue mentira. A mí me parece una total exageración de todos. No. Yo creo que lo que demuestra y que demostró también, perdón que regrese a lo de nosotros, pero lo que demostró lo de nosotros es que este mundo es muy endeble, hasta las opiniones son completamente endebles. Mucha gente cambia de opinión como se cambia de calzones. Entonces, yo creo que esa reacción fue completamente desbordada, porque al final de cuentas era una broma, pero nos habla de que el Círculo del Arte tiene muy poco humor, ¿no? Tienen muy poco humor, todo el mundo se enoja. A mí me parece que fue desbordada, y que era una broma y que ahí sí se pudo haber dejado, ¿no? Pero que esa reacción fue completamente desbordada en el sentido de que, evidenciando pues que es muy endeble, que todo el mundo siente que su virote, por cierto nos habíamos traído un virote pero se nos olvidó, que todo el mundo su hueso o su virote o lo que quieran, pareciera que lo tienen muy inseguro, pues, ¿no? Que sienten que los que están subidos en una montañita o en una base, en cualquier momento se las puede alguien jalar. Yo creo que es lo que evidencia, que todo el mundo está muy nervioso porque piensan que cualquiera puede venir y darles un nalgazo y tirarlos de la silla. no, y aparte toda la ansiedad que circula alrededor de las becas, cómo se dan las becas, quiénes son los jurados, por qué gana tal proyecto, pues ahí también se vio reflejado que alguien ganara sin mandar un proyecto y porque era famoso como Jessic, se supone que se lo dieron, entonces también es una reflexión acerca de cómo se reparte el dinero y el poder y al cuestionar esto, pues mucha gente se sintió pues mal, porque luego fue broma y no aguantaron. Yo quería hacer como otra pequeña aportación, que también creo que lo muy importante acerca de este tipo de fenómenos es el público, porque también ahora con los nuevos medios de comunicación digitales es más fácil poder producir alguna de estas como falsas noticias y producir una viralidad por medio de la red, ¿no? A mí me parece impresionante y la verdad me da muchísimo gusto que la gente está cada vez más interesada en discutir acerca de lo que implica el arte contemporáneo, ¿no? Y lo vimos también con estos fenómenos virtuales que se han desarrollado en el Facebook, como esto que mencionan, ¿no? Como lo de Artistas con H, como o sea, el Curizambuto mismo, otras páginas que han salido, lo de Cura Más Puto, los Abelivers, hay muchísimas páginas que ahora también están como tratando de dar su punto de vista, pero claro que tienen muchísimo éxito porque a la gente le interesa discutir de eso, y yo creo que eso es lo importante,
que ya por fin está la gente que no está tan metida a lo mejor necesariamente dentro del circuito artístico, también se lo está preguntando y está debatiendo, y se está enojando, y creo que eso es impresionante y es magnífico, porque están sintiendo algo a partir de estas reflexiones del arte. Y yo creo que eso es como lo que más nos deja este tipo de fenómenos, que hay como un eco con el público, ¿no? Entonces, si hay algo que te enoja, pues entonces te dan ganas de investigarlo y de saber bien de dónde viene y cuál es esta información que se está dando y evaluar, ¿no? Criticar, un público crítico, creo que esto también es lo que hace falta, ¿no? Y no solo que las grandes esferas del arte tomen estas decisiones, como por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ir al CITAC la semana pasada, que había solo los ponentes internacionales, algunos curadores de los museos y 3, 4 artistas por ahí perdidos, y eso es lo que pasa, ¿no? Que todas estas decisiones acerca de lo que hay que ver, pues viene también como una designación desde el poder de los circuitos artísticos, pero todo esto está hecho para que la gente lo vea. Y entonces este filtro de las imágenes y este juego que también juega el público y está también tomando como decisiones, está opinando, creo que es muy importante. Es importante, no me cabe duda, pero es que el intercambio de opiniones se limitaba a 160 caracteres, primero mal leídos, porque solo se comentaba el titular, y segundo mal comentados, porque solo tiene 160 caracteres. Quiero decirte, yo disfruté del fenómeno como artista contemporáneo que soy, pero me pone en duda muchas cuestiones, hasta que al final acabamos con la madre de Enrique Yasik recibiendo llamadas de un diario nacional argentino. Quiero decirte, sí, hay mucha opinión, pero opinión profunda no sé si hay tanta. Sí, claro, pero creo es claro que estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que es un paso como para que la gente también aprenda a leer primeramente. Sí, tenemos que empezar por aprender a leer, nos falta mucho tiempo todavía, ¿no? Vamos a perder mucho tiempo en crítica, pero está bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta del público? ¿O aportación, crítica, no sé? Este es el momento en el que pueden decir algo. Bueno, pues yo soy María Fernanda, no tengo mucho que ver con el circuito del arte, pero creo yo también, y respaldando lo que decía Viviana, que finalmente cómo evaluar lo que es profundo o no en cuanto a comentarios frente al arte, ¿no? Creo que muchas veces pareciera que la intención de los artistas contemporáneos es que nadie les entienda y luchar por quién es el más rarito, ¿no? Así como que quién hace ahora la cosa más rara y entonces ese va a ser el más original, pero creo yo como espectadora que también más bien deberían de buscarse esos canales para el diálogo. Y justamente a través de los medios digitales, a través de esas cuestiones que pudieran parecer tan impuras, como los simples, mundanos, peatones, observadores que somos nosotros también, pues nos permite acercarnos a muchas otras manifestaciones y también a retomar ese papel activo que deberemos tener como consumidor de cualquier cosa, ¿no? O sea, como personas que nos enfrentamos a la publicidad, como personas que nos enfrentamos al arte, a la literatura, creo yo que mucho se ha perdido de esa función del artista que también educa, ¿no? Con esta distancia con estas brechas que se buscan establecer en poner cosas que te dejan así como que pues, ¿qué quiso decir, no? O sea, y nunca le entiendes nada y a lo mejor también es padre porque también se presta a que tú como espectador, pues, te generes toda una cantidad inmensa de ideas sobre lo que estás viendo, pero bueno, pues yo creo que siempre que hay discusión es una puerta abierta para que las mentalidades se muevan, para que las mentalidades aporten y para que nosotros como personas podamos tener esos ejercicios de cuestionamiento, ¿no? De preguntarnos, de todo esto que estoy viendo, ¿con qué me quedo? Y cuáles son los filtros que yo voy a poner para recibir otras cosas, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación? A mí me parece que, acercándonos un poco a lo que decía aquí el amigo que es artista y ella, es que, para empezar, el arte pues es para las élites y el arte no es para educar, ¿no? Esa es la verdad. Y los que consumen, pues a mí, no sé si tú vendas mucho y te han comprado algo, pero a mí no. Entonces, yo creo que sí, el arte es para las élites, esa es una realidad. No mucha gente va al museo, no mucha gente se entera. Y también, en contrasentido, pero también en la misma tesitura, me parece que estas jerarquías de comprensión también son medio pendejas, pues, ¿no? O sea, si el nivel de discusión es chato o no, eso como me parece que cada quien puede abordarlo de cualquier manera, ¿no?
no todo tiene que ser profundo, ni todo tiene que ser una discusión super cimentada, también puede ser una mentada de madre y también es un efecto estético y perceptual y que mueve, ¿no? Por ejemplo, si alguien, como decíamos, si alguien se enoja, si alguien se enojó, si alguien se rió y eso, también es arte, ¿no? Si es una discusión pendeja, también es arte. No tiene que ser una discusión exquisita, ¿no? A mí me parece eso. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, y también, y muy, muy, y tan, tan, pues, ¿no? Como lo quieras ver, como lo quieras meter, como lo quieras sacar, ¿no? Y a donde sea también. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? Sí, hay un chico. Hola, mi pregunta es, bueno, acerca de las personas que se enojaron, ¿ya se reconciliaron con amor? No, pero a mí me llegó el chisme. Ah, no, pues tú me platicaste. ¿De que se medicaba con antidepresivos? No, de que después de que ¿Es bien salió... puta? Ah, no, no es cierto. No, es que otra cosa que reciclamos eran los Wikileaks, le pusimos Curisan Leaks y a veces nos mandaban documentos o chismes y nosotros los posteábamos de manera anónima para que se enojaran con nosotros y no con ellos. Y salió por ahí un correo que Amor le mandó a un estudiante para, pues no sé, atacarlo, no sé por qué, a uno de sus alumnos. Y luego resulta que a través de eso, luego mucha gente le mandaba correos a Amor atacándola a ella. Entonces sí hubo como unas... Pues no, la verdad es que, pero la gente se enojó con ella, ¿no? La verdad es que sí se enojó mucha gente con nosotros, mucha, y ha habido, pues sí, represalias en algún sentido, que a mí en lo personal yo creo que a Mariana ya teníamos contemplado y no nos importa. No son, la gente que se enojó no es gente con la que nos querramos reconciliar, ¿no? Porque la gente que se enoja para nosotros es gente muy pendeja, ¿no? Y muy, pues sí, o sea... Si estás en esto, si ahorita yo te miento a la madre y tú me dices pinche gordo y me enojo, pues oye, ¿no? O sea, si estás en esto, yo creo que hay pues sí, ¿no? Es como si van a las luchas y están en una lucha alguien le da una patada al otro y el otro dice, ahí no, ya me voy y... feo, ¿no? Pues no, o sea, yo creo que tienen que... lo que les decía hace rato, ¿no? Que lo que sí nos demostró es esta cuestión endeble. A la gente del arte contemporáneo no le gusta ser criticada, ni siquiera ser bromeada, porque todo empezó como una broma, ¿no? Entonces, es mucha la gente la que es intransigente y que se ha enojado, y pues es una gente que... o sea, ¿cómo te puedes, no te puedes reconciliar con el pato Donald, ¿no? O sea, él siempre va a estar enojado. Entonces, ¿para qué ¿no? Pues, más o menos. Porque creo que cada cual defiende su negocio. Exacto. Digo, es también lógico, pues, ¿no? Y si creen que es muy pequeñito, pues obviamente, puta, lo van a, pero abrazar, Lo que ¿no? les decía, ¿no? Que todo el mundo está muy preocupado porque alguien les venga y les dé un nalgazo y los tire de la silla, ¿no? Sí, y además, tomando lo que decías, no pueden ser criticados y ni siquiera cuestionados, ¿no? O sea, eso es lo más grave que a mí se me hace, o sea, no puedes ni siquiera cuestionar nada, ¿no? Nada, o sea, en y criticar, pues, absoluto. puta, ya eso es como otro nivel, ¿no? No, y además, perdón, lo que decía, ¿no? Cualquier nivel de crítica creo que debe de ser aceptado por el artista, por el entorno, por el museo. Si tú sabes o no sabes, si tú quieres decir, pues me parece chistoso, me parece una pendejada, cualquier nivel de crítica, sea estudiada o no estudiada, documentada o no, yo creo que es válida y debe de ser permitida bajo cualquier circunstancia, ¿no? Si no, lo que estamos haciendo es reprimir, básicamente, ¿no? Yo creo que con este comentario también tocas como un tema que es como que los hace muy vulnerables, porque también claro que mucho de lo que se le criticó a la página fue el tono en el que se hacían las cosas, ¿no? Claro. Y cómo, por ejemplo, Personal. se llamaban discusiones que llegaron como a manifestarse a nivel personal y a decirse como muchísimas groserías, a como faltar el respeto a otros. Entonces ahí justo también era donde entraba como el punto de conflicto con los demás artistas, ¿no? O sea, claro que
yo creo que sí había como un gran contenido en toda la base de datos de imágenes y de cómo poder, o sea, creo que llegar a un nivel de comedia crítica es muy difícil, ¿no? O sea, no cualquier persona puede criticar de una manera graciosa y pues también hacer una parodia así como tan oscura y tan atinada, pero claro, que rayaba mucho con la grosería, ¿no? Y eso era lo que más le molestaba como a los demás artistas que se sentían aludidos en la página, ¿no? ¿Qué podrían decir, por ejemplo, de eso? Pues que hay muchas páginas similares que atacan a la selección, a los políticos, a los artistas de cine y nadie dice nada. Entonces resulta que nomás los artistas contemporáneos que tienen su galería padre son los intocables y pues de la demás gente, en el mismo Facebook se dice mucha mierda, pero a ellos no. Yo creo que hay que puntualizar esto. Sí me parece que sí, por supuesto, ya vieron que soy soez un poco, pero la mayoría de los que se enojaron y la mayoría de las críticas puntuales siempre fueron a la obra, o sea, sí nos mandaron y nos dijeron que Amor era puta y que se había ganado becas por puta, pero nunca dijimos Amor es una puta, jamás, ¿no? Ni a mí me consta, exactamente, o sea, la mayoría de los artistas que criticamos Amor fue un ejemplo de una persona que amenazó a sus alumnos, no sé si la conozcan, pero tenía unos alumnos, ahí la conocimos, yo no conocía a Amor Muñoz, pero es un artista que daba clases en la Esmeralda y amenazó a uno de sus alumnos con no darle una beca del FONCA cuando ni siquiera es jurado del FONCA, ¿no? Y nos mandaron las imágenes y de ahí se hizo un boom, que nosotros lo único que pusimos fue pues, darle canal, ¿no?, a eso, pero cuando hubo una crítica, siempre partió de una crítica estrictamente al trabajo como artistas, a su obra. Jamás dijimos, ¿sabes qué? Sí había, ni a la sexualidad ni a nada. De repente sí decíamos, bueno, también había comicidad, por ejemplo, de Daniel Guzmán dijimos que se parecía a Morocotopo, de Daniel Garza pusimos que se parecía al Chihuahua en Beverly Hills, ¿no?, que parece un Chihuahua. O sea, por cierto que no vino, pero pues lo pusimos, ¿no? O sea, sí había un nivel de comedia, también había un nivel soez, pero la mayoría y el contenido duro de esto siempre fue una crítica hacia el trabajo y hacia estas prácticas que les decía de, yo con Daniel Alcalá no tengo ningún problema, pero me parece que lo que está aquí afuera es una mierda, por lo que les estoy diciendo que es completamente una obra bastarda y estéril, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con él, pero la mayoría de los artistas, si alguien llega y les dice frontalmente que me parece algo su obra, lo toman completamente personal. También es eso, y creo que eso pasó más. Después de eso se llegó al, tú eres un pinche gordo, pues tú eres una pinche vieja puta y la chingada, ¿no? Ya después de eso, o sea, eso vino después, ¿no? Y que también era el nivel, o sea, el nivel como cómico de página tipo Pati Chapoy, o sea, que sí llegaba a eso, pero no partía de eso, y eso es lo importante, ¿no? No partía siempre de una crítica hacia la obra de los artistas, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? ¿Preguntar? ¿Del público? Bueno, yo quería preguntarle también a Máximo si alguna vez él ha tenido como algún conflicto parecido, porque también estás como en este reciclar constante y no sé si alguna vez tú has tenido como en tu práctica algún tropiezo o alguna enfrentamiento. ¿Que haya robado algo? ¿A alguien? Sí, o no sé, que a alguien le haya molestado alguna vez algo de lo que tú has hecho. No sé. ¿A quién le has robado obras? No sé, no sé. Y bueno, no creo tengo que, idea. no, te lo pregunto porque Ajá. creo que eso es como un punto en el que llegamos también como muy evidente, ¿no? Que el reciclaje no es solo como a lo mejor tener conflictos por derecho de autor como lo han tenido ellos, ¿no? Sino que es más bien el nivel de afección que hay con el desarrollo de esta práctica, ¿no? Porque evidentemente, o sea, toda la historia del arte siempre son citas y reapropiaciones de obra de otros, como relecturas. Incluso cuando tú vas a registrar alguna pieza, puedes decir que es una cita de una reinterpretación de un artista. Pero hay cosas anterior. también que son increíbles. Por ejemplo, que me han pasado que hago una pieza que creo que soy súper original y después, no manches, estaba... Y después de un año y veo un artista que hace también
había hecho una pieza igual, y dice, pero si yo no tenía ese conocimiento, y después los estudiosos refieren tal pieza con tal otra y tal otra, y no puedes creer y no te habías enterado, pero también ahí está el estudio, ¿no? El estudio de que, bueno, para no inventar el sombrero, ¿no? Tienes que saber la historia de cuándo se inventó el sombrero. Entonces, ahí está también la responsabilidad de cada uno, de informarse o estudiar o saber de dónde refieres las obras. O, por ejemplo, cuando estoy trabajando en algún proyecto, sí estoy, o se me ocurre la maravillosa o genial idea de hacer una pieza, veo quiénes otros artistas abordaron, o de la filosofía, o de la literatura, o la cosa, y investigamos a ver dónde están otras referentes para saber de dónde vienen esos referentes, porque uno que te enriquece y te aporta o no te aporta, pero sí es una responsabilidad personal saber. Después, si eso, la transformación que tú le das con tu creatividad, con tu persona, con tu conocimiento, con los materiales que uses, ya es otra cosa, la obra, pero sí siempre, ¿no? es la inquietud, y aparte de eso es parte de tu crecimiento, de tu trabajo, ¿no? Entonces hay muchos, por eso yo era fan del proyecto de los chicos, porque hay muchas prácticas que son ejercicios ya de fórmula, que no hacen ninguna investigación, que no ven, y agarran y ponen el cuadradito perfecto, como inventando el cuadrado, ¿no? Entonces es de un nivel y nadie dice nada, todo es una maravilla. Entonces, pero porque nadie se anima a decir nada, ¿no? Entonces, que ahora exista la posibilidad de que se anime la gente a decir algo sobre lo que ve, o a que no le guste, solamente que diga, esto no me gusta, ya está, aunque no sepa por qué, ya es un ejercicio y un avance importante de participar, de saber, de generar una inquietud, de buscar, de investigar, de interesarse, como decía, ¿no? Qué bueno que se están interesando. No, por más que el vocabulario decía, porque había amigos que decían, no, pero dicen, no, ¿cómo abordan? Es muy burdo la cosa. Sí, pero lo abordan, por fin alguien lo está abordando, ¿no? Por fin alguien está hablando de eso, y eso es importante que lo hablemos. Después se va a refinar, con el tiempo, en algún momento se refinará la forma de la crítica, porque no hay una crítica, está muerta la crítica. Está muerto el pensamiento inspirador, que hacen una pieza y eso te inspira algo. Entonces está coartado, porque todo crece. Entonces la maleza y el trigo crece todo en un mismo. Ahora ya es tiempo de creció todo el pastizal y vamos a sacar el trigo para hacer el pan. Y lo otro pues se tirará, se hará abono, se reciclará. No, que estamos hablando del reciclaje en este, porque nos fuimos por todos lados, pero entonces, ¿cómo vamos a reciclar eso? Pues es una responsabilidad muy grande de los que están estudiando, porque yo no estudio, no leo los libros que están leyendo los señores que le toca leer los libros, porque yo estoy queriendo, porque yo soy hábil con las manos, no con el cerebro, ¿no? Entonces, por eso también cuando el chico dijo, salió lo de Enrique, que fue muy impactante, porque ponía en duda toda la credibilidad que todo el mundo deposita en todas las personas que dan los premios y que están estudiando. Entonces yo dije, por suerte, ¿no?, que no fue verdad, porque si no ahora estaríamos en un grave problema y no sabríamos cómo reciclarlo. Tendríamos que replantearnos todo de nuevo, todo de nuevo, y se vendría abajo todas las columnas que sostienen a todo esto. Entonces sería todo mentira, y sería todo verdad. Entonces tendríamos que ver cómo generamos un nuevo pensamiento a partir de todo eso.
Entonces, pregunta para todos, también para el público. Entonces, ¿ustedes creen que el reciclaje dentro de las artes visuales está ligado íntimamente a la postura crítica, necesariamente? Bajo mi postura, no necesariamente a lo crítico, ¿no? O sea, tomando como ejemplo Carizambuto, ¿no? Me recuerda ahorita a la página esta de Who Sample Who, que es igual una postura, si bien no es crítica, pero es una postura histórica de que sepas de dónde vienen las canciones que estás escuchando hoy en día, ¿no? De los consumos culturales musicales que está escuchando, a lo mejor alguien que le bajó el beat a una canción, la puso al revés y nunca te diste cuenta que era esa pieza. Entonces esa página te indica como de manera histórica, como un mapeo histórico de quién se amplió a quién, ¿no? Este se amplió a y te das cuenta que Herbie Hancock, una línea de abajo que le daban a Herbie Hancock, él dijo, no, espérate, este es de Cannonball, ¿no? Esta no es mía, esta yo de un solo de Cannonball yo la agarré y la amplié, y después una hip hopera en los 90s la agarró, y no necesariamente crítica, sino más bien, mi postura sería que es puede ser hasta desde lo crítico, hasta una postura de mapeo histórico, o hasta como ustedes lo están haciendo, ¿no? Que me resulta a mí algo verdaderamente interesante de cómo ponen cómo llegan a ese punto de inflexión, cómo llegan así como una aguja, ¿no? Así les pican en el reset, ¿no? Casi le están, y no, se explotan. Esa es mi postura, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser crítica, sino tiene una gama de posibilidades muy grandes. Pues sí, que yo estoy completamente de acuerdo que no tiene que ser desde una postura crítica, ni siquiera histórica, simplemente, como lo decíamos, puede ser vivencial. Voy a utilizar la palabra detestarla, pero desde lo cotidiano, que pues todos convivimos con ciertas imágenes, tenemos cierto bagaje cultural y todo, y a final de cuentas siempre nos va a acompañar y siempre vamos a partir de lo que conocemos, ¿no? Y de todas estas imágenes, de todas estas vivencias, las vamos a, lo que decía Máximo de esta responsabilidad, no sé si sea responsabilidad, digo que eso es de cada quien, claro, pero sí de esta oportunidad de reconfigurarlas. Yo lo que podría decir es, ¿por qué si tenemos todo esto para reconfigurarlo, si ocupémoslo? Tenemos toda esta historia, lo decías de la historia del arte, de la historia de la humanidad, ¿por qué si tenemos todo esto, por qué vamos a repetir lo mismo, no? Qué pinche flojerota, ¿no? Entonces, es una oportunidad, más que un compromiso con la historia y con, también cada quien se sentirá el héroe de la cultural, pero yo creo que es una oportunidad, ¿no?, que tenemos. Para mí, yo creo que es una cosa completamente crítica. ¿Por qué? Porque tú cuando lees un filósofo y entiendes una parte de un pensamiento o pueden pasar dos cosas: o repetir como loro el precepto que dice el filósofo, o pensar sobre ese concepto que pase por tu cabecita, por tu experiencia, por tu forma política, religiosa, social que eres, todo eso como social, como humano, y crear un pensamiento crítico sobre eso, o generar un pensamiento nuevo personal. Entonces, yo creo que el pensamiento crítico es indispensable, es fundamental para el crecimiento y para poder tomar cualquier cosa con humor y no embanderarse con lo que me dijo, lo que dice todos estos filósofos, yo repito como loro 11 filósofos, qué sé yo, qué me importa ya los filósofos, ya si no hay un proceso si no hiciste un proceso personal con esos filósofos, pues esos filósofos no te dejaron nada, solamente un montón de recetitas, otra vez recetas y repiten. Entonces hay una cantidad de críticos
que bueno, ya no hay más críticos, pero se dicen críticos, que tienen una cantidad de nombres y referentes, y yo nunca escuché decir ningún pensamiento personal de esos críticos que hayan hecho una crítica personal o una apreciación personal sobre eso, con todo ese bagaje que tienen de nombrar 80 filósofos, 40 historiadores, no sé qué. Entonces, para mí la postura es crítica, es fundamental, es indispensable. Si no, no vamos a ir a ningún lado. Amén. Pero un poco te pregunto ahora si solo era crítica, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto que tiene que ser crítica, pero también Sí, pues más allá de hay ese muchas crítico, formas, claro, ¿no? pero podría ser de varias formas, ¿no? No estrictamente, o sea, el pensamiento crítico tiene que existir definitivamente. Exacto. Por acá teníamos a alguien que también quería hacer una pregunta o aportación. Muchas gracias por la presentación. En términos de la crítica, yo creo que hay una situación en cómo la institución del arte se ha desarrollado también, y las presiones que se vinieron a dar cuando el artista se tiene que mover de un mercado que era vinculado a instituciones religiosas, eventualmente al Estado, y se tiene que abrir más a competir con un mercado libre, se puede decir, y se crea una institución del arte la cual tiene una fundación que es como hipócrita, en el sentido de que no puede admitir que es negocio, pero al mismo tiempo lo es. Y creo que esta es la tensión que los artistas tienen que balancear, porque la posición mucho de izquierda, si uno ve la historia de la vanguardia, digamos, si comienza con Jacques Rodin de Francia y todo esto, y a medida que empezó a secularizarse, a volverse más pragmática la práctica, la idea de ser crítico era como esencial, y eso es algo que vino a culminar en el arte conceptual, obviamente. Y después del arte conceptual, aún un pintor tiene que preocuparse mucho por una idea en una escuela. Yo lo digo porque yo soy profesor de arte, y esa ha sido la experiencia que yo tuve yendo a la escuela, y es algo que como lo indoctrinan a uno con esto, y no todo el mundo lo acepta. Yo creo que ustedes siendo artistas entienden esto, ¿no? Pero es como crecer en la iglesia católica, algo queda ahí, ¿no? Y de repente uno se persina algo, ¿no? Entonces, si uno pasa por esa institución que es muy rigurosa, entonces estas contradicciones viven. Y yo creo que, bueno, las obras que han presentado son muy receptivas acerca de esto, ¿no? Entonces, aunque uno tiene diferentes posiciones elusivas sobre lo que es crítico, como ustedes lo han hecho, yo creo que de alguna manera lo esencial que es necesario para que la crítica se ejerza en la práctica profesional, todos la entienden exactamente, ¿no? Todo artista profesional entiende ese balance, y el que no, tiene que ver si lo sigue haciendo o no. Y por ejemplo, esta obra para mí que de No More, yo quería más No More, ¿no? O sea, mi pregunta en realidad, que es lo interesante de todo artista, cuando ustedes están quebrando definitivamente con esto, ¿no? Y lo hago muy refrescante. Entonces, mi pregunta para ustedes va a ser, ¿qué va a pasar cuando ustedes estén en la posición de Gabriela Orozco si ven en esa situación? Si son asimilados por una historia. Bueno, o sea, pueden decir, no, yo no voy a dar ese punto. Pero Gabriel Orozco en este momento. No, pero él es la institución, ¿no? O sea, él trabaja totalmente dentro de la institución. El establishment, ¿tú quieres decir? Sí, o sea, y es inevitable, porque hay personas como Vito Conchi, o sea, usted puede ver que al final lo asimilan con sí. Proyectos. Yo honestamente lo voy a seguir a ustedes porque quiero ver cómo se la van a jugar, porque el sistema lo va a asimilar si lo siguen haciendo bien. Eventualmente lo tienen, es como ha trabajado siempre. Pero muchas gracias por la presentación. Sí. Gracias. Pues a nosotros siempre nos dijeron que siempre nos quisieron colgar como cuestiones de Robin Hood o de los izquierdosos, o yo soy 132, que por favor no. Nosotros siempre dijimos, bueno, creo que fuimos muy claros en que trabajábamos para nosotros, ¿no? Si yo estuviera en la posición de Gabriel Orozco, ahorita estoy en Nueva York,
viendo a toda madre, viendo algo, no sé, o descansando y no estaría aquí, la verdad. O sea, a lo que veo es que yo entiendo esta pregunta de cuando te institucionalizas, ¿no? Cuando llegas como a un éxito. Yo creo que siempre puedes tener esta posición crítica y tiene que ser muy clara. Cuando eres congruente, lo vas a hacer teniendo dinero, no teniendo dinero, vendiendo, no vendiendo. Sí puedes y tienes que tener la capacidad de entrar en el mercado, pero también puedes entrar a vender mentadas de madre, ¿no? Si lo que te gusta es mentar la madre, también puedes vender mentadas de madre. Y si tienes cierta inteligencia y cierta pertinencia, pues te las van a comprar, ¿no? O sea, yo creo que sí puede haber esta posibilidad de la institución, desde estar institucionalizado, desde vender, si quieres, estar en el mercado del arte y eso, seguir con, si tu discurso es claro y es contundente y es directo y es genuino, no tiene por qué cambiar, ¿no? Lo que decía, también hay muchos artistas los que se van con todo, que hay muchos que se van con toda la cargada, a todos los que hacen sombras con sombras arquitectónicas, como lo vimos, ¿no? Sombritas en blanco y negro, de arquitectónicas, lo vimos aquí, lo podemos ver en la sala. Si haces todas estas fórmulas, pues sí, no creo que haya una congruencia, ¿no? Lo que haces es seguir lo que hay en el mercado, pero al final de cuentas ese mercado va a tener cierta pertinencia, cierta duración y es caduco completamente, ¿no? Pero si tienes un argumento, lo puedes abordar de mil maneras, pero ese argumento va a seguir, ¿no? Y va a tener como pues esta congruencia. Yo creo que sí se puede ser congruente y aunque estés institucionalizado, ¿no? Y claro, y aparte lo que es genuino hoy y lo que tú luchas hoy como decir algo, en 10 años ya envejeció lo genuino tuyo, sí. Y va a venir otro que va a estar pateándote el trasero y tú te van a empujar para la institución y colarte en el museo a huevo porque el otro está queriendo ser el espacio que tú quieres. Entonces sí. Es una cuestión de una caducidad constante. Y es una cuestión de crecimiento también, porque ahora las cosas que nosotros estamos criticando o las preocupaciones que nosotros tenemos en la mente porque estamos viviendo en este momento, pues los muchachitos que están, mi sobrinito, en 10 años no le va a interesar, le va a parecer, ay, qué bonito por lo que pasaba, lo que estaba luchando mi tío, qué lindo. Ay, qué hermosos colores que usaban. Y yo, para mí, el color que yo usaba, ¿no? Entonces, todo cambia y se transforma y se recicla. Sí, creo que la pregunta viene, yo me acuerdo del ejemplo de Tijuana, ¿no? De Nortec, que eran los 1000 Records, ¿no? Que era en contra del desarrollo de la música de importación en San Diego, de San Diego a Tijuana. Y después ahora al colectivo hacen los 1000 Records y los chicos que están haciendo música nueva le dicen los 1000 rucos, ¿no? Ya ellos te van a tocar de nuevo los 1000 rucos, pues porque ya no se convierten en una figura de contraposición o de una contrapostura, sino que más bien se convierten ya en la institución. Entonces pues tendrán que pasar unos cuantos años. Sí, claro. Yo creo que la explicación gráfica de eso sería la mancha voraz, ¿no? Lo va a devorar todo. Al final de cuentas todo es como una bola de estas que se les va pegando todo. Al final de cuentas todo se nos va a pegar, ¿no? Bien o mal, todo lo va a absorber, pues, ¿no? Y también va a caducar, pues. Bueno, tenemos por aquí otra aportación aquí en medio con Mariano. Bueno, pues gracias por la conferencia, ¿no? Y voy a hablar, digamos, como desde donde conozco, ¿no? Que es, digamos, como de toda esta gente que está como metida en el mundo de las computadoras y los lenguajes de programación, ¿no? Que digamos que hay como dos tipos de gente ahí, ¿no? La gente como Microsoft, como Mac, ¿no? Como todas esas personas que todavía quieren, digamos, como el código que tenemos, ¿no? Es nuestro y lo vendemos. Y está, digamos, el otro lado de las personas
de que han entendido, digamos, esta lógica, que lo que hacen y todas las líneas y todo los software y lo que sea, es decir, que lo tiran a la red justamente para esto, ¿no? O sea, para que yo hice un botón o lo que sea, ¿no? Y reciclarlo, pero aquí, digamos, es más como una cuestión de sí, ¿no? De que veo, por ejemplo, como este discurso como de la gente de arte, ¿no? Me da la impresión que es eso, ¿no? O sea, que es de que nosotros hicimos un código, ¿no? Y ese código como tal es mío, no es así como que yo lo encontré como por obra del Espíritu Santo, ¿no? Así como que me iluminó Dios con el lenguaje y aquí está, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que ceder, digamos, como en ese espacio del arte, que digamos, como lo que comentan, que yo creo que está en juego, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué tan auténtico soy yo, ¿no? Yo como humano, dentro, digamos, como de la cultura, ¿no? Que yo creo que ustedes sí entienden como muy bien, ¿no? O sea, que no hay, digamos, como este espacio puro, ¿no? Pero que si lo vemos como desde el lado del software, hay gente que sí entendió y que la ventaja que hay ahí es que está como esa suerte como del pensamiento objetivizado, ¿no? O sea, de que se está acumulando, digamos, como esta inmensa base en donde sí hay de que, o sea, que no importa tanto de si ya no se hizo Flash o si se empezó con el Netscape, sino que está ahí y en su momento sirvió y funcionó para algo, ¿no? Bueno, eso es como mi comentario, ¿no? Sí, bueno, es que también, por ejemplo, aquí hablamos mucho como qué es la originalidad, ¿no? En ese sentido, cómo podríamos como plantear un término de originalidad y de ser propositivo en estas fechas y, por ejemplo, con estos como cambios de la informática y con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, podemos ser creativos todavía, podemos ser originales, podemos proponer algo. Creo que eso sería un poco como por ahí, más que una respuesta sería una pregunta, ¿no? Y yo creo que más que tratar de resolver qué es, identificar cuáles son como los puntos claves que definen como el reciclaje cultural o el bastard pop o todos estos fenómenos, más bien sería como preguntarlos, ¿no? ¿Qué es para ustedes y cuál es como la opinión de cada quien acerca de eso, ¿no? No sé si alguien quiera aportar pues, algo. Yo me iría al claro ejemplo de Pure Data y Max MSP, ¿no? O sea, por los dos, cada uno por su lado, pero hacen lo mismo pero diferente, pero uno te cobra y el otro no. En uno puedes modificar y en el otro no, entonces yo creo que no va a parar, ¿no? O sea, si tú quieres cobrar o no quieres cobrar, pues yo creo que hoy no sería tanto el problema, ¿no? Sino que más bien es de dónde vas tú a sacar o de dónde tú vas a gestionar tu vida, ¿no? O tu supervivencia. ¿Alguien más que quiera aportar algo del público? ¿Ya no? Bueno, pues entonces damos por concluido la mesa de discusión acerca del reciclaje cultural en las artes. Ojalá les haya gustado y cualquier cosa, también pueden mandar sus twitters al @Museo del Chopo y con el hashtag #BastarPop. Nos vemos, muchas gracias.